Mateo 28, versículos 18, 19 y 20. Si ya se la sabe, pues no la busque. Quienes no reconocen la cita, búsquela en su Biblia. Yo creo que la mayoría lo identifica, es la Gran Comisión. Lo voy a leer yo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, mis hermanos, déjeme compartir con usted un estudio realizado en el año de 2017 por una empresa llamada Latinobarómetro, Opinión Pública. Y esta encuesta es acerca de la evolución del catolicismo en América Latina. Los resultados que se obtuvieron pues son bastante interesantes. Esta empresa hizo un comparativo entre los años de 1995 a 2017. Y los resultados, mis hermanos, son los siguientes. Rápidamente se los voy a ir diciendo. Mire, es una lista de los países latinoamericanos, comenzando por Honduras. En el año de 1995, Honduras tenía un 76% de población católica, pero para 2017, escuche esto, es muy interesante, para 2017, de 76% disminuyó a 37% de católicos. La diferencia es de menos 39%. En Nicaragua, en 95 era de 77%, pero para 2017 bajó a 40%. La diferencia es de menos 37 puntos. En Panamá era de 89% y bajó a 55%. En Chile, de 74%, bajó a 45%. En El Salvador, una población de 67% de católicos, bajó a 40%. En Brasil, de 78% bajó a 53%. En Brasil ha tenido una de las más grandes actividades evangelísticas, hablando de las denominaciones llamadas así evangélicas. Por eso este descenso grande. En Costa Rica, de 81% a 57%. En Argentina, de 87% a 65%. En Uruguay, de 60% a 38%. En Venezuela, de 88% a 66%. En Perú, de 90% de población católica bajó a 74%. República Dominicana, 54 a 48%. En Colombia, de 87 a 73%. En Ecuador, de 89 a 77%. En Bolivia, de 83 a 72%. En Guatemala, de 54 a 43%. En Paraguay, de 93 a 89%. Y finalmente en México, de 77%, subió a 80%. En toda América Latina, México es el único país en donde los católicos no disminuyeron, subieron. La diferencia es de un 3% más. Ahora, es verdad, mis hermanos, que en todos estos países latinoamericanos el ateísmo creció, pero también es verdad que en varios la disminución del catolicismo se debe al crecimiento de las denominaciones evangélicas. Por ejemplo, en Honduras, que ya he mencionado, el 39% es evangélico. En Guatemala el 41% es evangélico, en Nicaragua el 32%. Pero esta estadística para México arrojó que para el año de 2017 solamente el 5% se constituye como evangélico. Hay que decir, mis hermanos, que de esos evangélicos, porque esto también es importante, la denominación de mayor crecimiento es la denominación pentecostés. Así que
sí, tal vez piense, bueno, somos un porcentaje de evangélicos y somos bautistas. No, la gran mayoría es pentecostal. Esta estadística, como ya lo dije, fue llevada a cabo por la Iglesia Católica a través de esta compañía que acabo de mencionar, y se maneja un margen de error del 3% aproximadamente. Ahora, ustedes ya han escuchado, mis hermanos, el porcentaje aquí en nuestra iglesia de la congregación que evangeliza, de los miembros de esta iglesia que evangelizan. Y a mí me parece, mis hermanos, que tanto en México como país, las iglesias evangélicas muestran una gran indiferencia al evangelizar, y los datos de nuestra iglesia son un reflejo de lo que yo acabo de decir. 18% de todos los que estamos aquí solamente evangelizan. A mí me parece triste esto. Y me estaba preguntando a mí mismo a qué se puede deber, por qué esta situación. Y se me vienen varias respuestas a la cabeza. Por ejemplo, pienso que tal vez algunos de los que están aquí no sienten ningún compromiso con Dios acerca de obedecer sus mandamientos. Y cuando pienso en esto, porque evangelizar es un mandamiento, y cuando pienso en esto también de inmediato se me ocurre que tal vez sea probable que muchos solamente sean cristianos nominales, es decir, de nombre, pues como lo veremos hoy, un verdadero cristiano evangeliza, y hacerlo es un deseo irrefrenable para él. ¿Qué pasa con los 100 y pico de ustedes que son indiferentes a esto? También pienso como una probable respuesta a por qué no evangelizamos, es que pudiera ser a causa de un desconocimiento de la importancia que Dios le da al evangelismo. Y respecto a eso, mis hermanos, yo espero que hoy se pueda solucionar esa carencia de conocimiento. Sin duda que pudiera haber muchas otras razones de por qué la gran mayoría de ustedes no evangeliza. Pero yo, mis hermanos, quiero que hoy por lo menos lleguemos a tener un conocimiento correcto del tema, de por qué es importante sí hacerlo. Y que esto, mis hermanos, de alguna manera les aliente a tomar en serio lo que para Dios es la razón más importante por la que puso a la iglesia en este mundo. El texto de hoy, que ya hemos leído, Mateo 28, 18 al 20, conocido, como ya lo hemos dicho, como la Gran Comisión, es más importante de lo que usted cree seguramente. Yo sé que ya se lo saben, que lo pueden decir de memoria, pero por los resultados que vemos en la estadística, me parece que no es tan importante para usted como debiera serlo. Yo quiero decirle que este mandamiento, porque es un mandamiento, es más que simplemente un mandamiento más de los muchos que están en la Biblia. Quiero decirle que realmente es el corazón de la historia bíblica. La Gran Comisión, mis hermanos, es el punto más elevado en toda la historia del propósito divino para la humanidad. Y todavía puedo decirle más. La Gran Comisión es lo que le da sentido a toda otra práctica dentro de la iglesia. Si usted pensaba que hay algo más importante que el evangelismo dentro de la iglesia, se equivoca. El evangelismo es lo que le da sentido a todo lo demás. Da sentido a la enseñanza, pues ¿a quién vamos a enseñar si no se evangeliza? Da sentido a la comunión, porque usted debe saber que la comunión fue creada por Dios precisamente para integrar a los que han sido rescatados del reino de las tinieblas a la familia de Dios. Si no, no habría razón de un cuerpo que vive en comunión. Da sentido a la adoración, porque ¿cómo vamos a adorar a Dios
si no obedecemos su mandamiento supremo, que es predicar la palabra? Porque adorar, mi hermano, no es venir a cantar himnos. No lo confunda. Adorar es la manera en que usted vive agradando a Dios. Y si el mandamiento más grande que está en la Biblia usted lo desecha, lo desobedece, simplemente usted no es un adorador. La adoración toma sentido de los mandamientos de Dios. Ahora, lo que yo estoy tratando de decirle es que evangelizar no es una actividad más en la iglesia. No es una alternativa que usted puede tomar o simplemente dejar pasar. Evangelizar, mis hermanos, es la única razón por la cual usted está en este mundo, si es que realmente es usted hijo de Dios. Evangelizar es la actividad más importante de la iglesia en tanto que está aquí en la tierra. Por ello, mis hermanos, es importante que usted conozca, aunque sea de una manera breve y rápida, como va a ser en esta ocasión, cómo es que la historia bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis gira en torno al evangelismo. Así que déjeme hacer este recorrido rápido, porque es necesario que usted lo entienda. Mire, el libro de Génesis nos habla de la manera en que la relación entre Dios y el hombre se rompió por causa del pecado. El hombre fue creado, y usted sabe, ya lo hemos predicado esto, con la capacidad especial de poder comunicarse con su Creador. A diferencia de todos los demás seres creados en este mundo, el hombre tenía esa capacidad de poderse comunicar con su Creador. Porque, mis hermanos, el propósito de Dios era tener eternamente una relación especial con su criatura. Pero ya lo sabe, el pecado rompió esa relación, causando una separación, como más adelante el Nuevo Testamento nos lo va a decir constantemente. Por ejemplo, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados, está rota la relación, no tiene el hombre acceso a la presencia de Dios a causa del pecado. También el libro de Génesis nos dice que el hombre, después de haber pecado, fue y se escondió, ¿se acuerda? El resultado del pecado es precisamente esa separación. El hombre fue y se escondió de la presencia de Dios. Pero aquí viene la parte a la que yo quiero llamar su atención. Dios fue y llamó al hombre, lo buscó. Y entonces le dio la promesa de un Salvador. Así que el primer evangelista de la historia de la humanidad fue Dios mismo. En algún momento del futuro, un descendiente de la mujer iba a derrotar al diablo, le aplastaría la cabeza. En eso consistía aquella promesa que Dios le hizo al hombre después de que éste pecó. Algo interesante es que Dios deja esta promesa en medio del misterio, pues en ningún momento revela la identidad del Salvador, solamente anuncia que vendrá. De esa manera los hombres, los primeros hombres, vivieron pensando que el Salvador en algún momento de sus vidas iba a llegar. Incluso algunos llegaron a creer que sus hijos podrían cumplir esa promesa que Dios había hecho. Por ejemplo, Eva, cuando se embarazó, pensó que el hijo que iba a tener sería el Salvador que Dios había prometido. Génesis 4:1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva dijo, este es el que Dios prometió. Y así sucedió con sus demás hijos. Otro que llegó a pensar que tal vez la promesa se cumpliría a través de su descendencia fue Lamec.
Si no lo recuerda, Lamec fue el padre de Noé. Y allá en Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que Lamec tal vez pensó, este hijo que voy a tener, él puede ser el cumplimiento de aquella promesa y nos librará de la maldición bajo la cual Dios puso a esta tierra. Sin embargo, mis hermanos, rápidamente llegamos a Génesis, allá en el capítulo 11, donde debo decirle que el misterio deja de ser ¿quién sería el Salvador? Y se transforma en otro misterio. ¿Cómo se daría a conocer ese Salvador? Pues ya recordará usted que a causa de la confusión de lenguas en Babel, ahora los hombres se separan para formar naciones y existe la dificultad de comunicarse entre ellas a causa de los idiomas diferentes. Y si usted lo piensa bien, esta es la razón, este juicio de Dios de confusión de lenguas es la razón del evangelismo actual. Por eso en la Gran Comisión dice, por tanto, id y haced discípulos ¿a quién? A todas las naciones. Antes de Génesis 11 no había naciones. Después de ese capítulo sí las hay. Así que de ese momento en adelante se preguntaría la gente más bien, ¿cómo es que Dios iba a rescatar a la humanidad? ¿Por qué medio? Si cada nación hablaba un idioma diferente. A partir de este momento, Génesis capítulo 12, que es el siguiente, Dios va a formar una nación diferente a las demás naciones. Él llama a Abraham para ser el padre del pueblo judío. Y el Señor hace un pacto con él. Y ese pacto tiene un propósito evangelístico. No sé si lo había notado o si había pensado en eso. Pero el Señor le dijo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor ya estaba pensando en ese momento en asuntos de bendecir a todas aquellas naciones que ahora eran. Y el pacto que hace Dios con Abraham es un pacto de carácter evangelístico. Ahora, yo quiero que aquí usted ponga mucha atención. Y no quiero que pierda de vista que el propósito de Dios para Israel, porque cuando Dios llama a Abraham es con el propósito de crear una nación nueva y esa nación es Israel, y el propósito de Dios era hacer a ese pueblo una nación apartada, distinta de las demás naciones, pues su propósito era que las demás naciones fueran iluminadas por el testimonio de la vida de su pueblo. En Isaías 51:4 Dios dice, estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Mis hermanos, después de Abraham, su descendencia creció y se convirtió en una nación, precisamente cuando vivían en Egipto, donde llegaron más tarde a ser esclavizados. Pero Dios les sacó de allí con su gran poder y les llevó a Sinaí, donde les dio su ley, así como lo dice Isaías. El pueblo judío, escuche esto, se iba a dar a conocer entre los demás pueblos por una sabiduría especial en su manera de vivir. Y eso iba a ser gracias a que Dios les iba a dar su ley. Y esta iba a ser su manera de ser luz para las demás naciones. Quiero que escuche Deuteronomio 4, que es uno de los pasajes más importantes respecto a esto. Solamente 3 versos. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra,
porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Mis hermanos, el escritor Christopher Wright explica esto. Dice él: porque la misión última de Dios es traer la bendición a las naciones como se lo prometió a Abraham. Dios eligió hacer que, por la existencia en el mundo de una comunidad que sería adiestrada para vivir según la manera del Señor, en rectitud y justicia, los judíos vivirían en forma diferente a las otras naciones, y la meta de esta distinción era evangelística. Dicho de otra manera, mis hermanos, la tarea evangelística de Israel consistía en vivir guardando la ley, dando testimonio de una vida conforme a la voluntad de Dios, y de esa manera las demás naciones serían influenciadas y atraídas hacia Dios. Seguramente que cada nación hablaba una lengua diferente, pero todos podían ver la manera de vivir del pueblo judío. Mis hermanos, es muy importante notar que Dios nunca envió a Israel a predicar a las naciones. Nunca los envió a proclamar de manera verbal algún tipo de evangelio. Más bien ellos debían permanecer en su tierra y guardar la Torá. Deuteronomio capítulo 4, que ya les dije que es muy importante, es, por decirlo, su propia gran comisión, la del pueblo judío. Ellos debían permanecer y obedecer en lugar de ir y proclamar. John MacArthur dice que algunos teólogos llaman a esto las misiones centrípetas. Las misiones centrípetas. Pues en lugar de salir al exterior a predicar, ellos debían atraer a las demás naciones hacia ellos con su testimonio de vida. Sin embargo, mis hermanos, cuando el Antiguo Testamento llega a su final, hay que decir que encontramos a Israel condenado por Dios, condenado a causa de su desobediencia a este pacto. Habían sido llevados en cautiverio y el templo ya había sido destruido en una ocasión por las naciones gentiles, a las cuales ellos tenían que atraer hacia Dios. Pero esas naciones habían destruido a Israel. Y hasta podemos decir que el Salvador prometido seguía permaneciendo en el misterio. Así termina el Antiguo Testamento. La historia del Nuevo Testamento comienza, mis hermanos, como usted ya lo sabe, con la llegada de Jesucristo. Y el Señor llega a este mundo de una manera peculiar, pues Él no llega siendo anunciado de entrada a todas las naciones, mostrando toda su gloria para deslumbrar a todos. Jesucristo llegó a una insignificante aldea judía y nació en un establo, y durante casi toda su vida Él fue un desconocido. Porque Cristo vivió alrededor de 33 años y 30 años Él vivió en el anonimato. Es interesante, mis hermanos, que aún cuando Jesús inició su ministerio, que duraría alrededor de unos 3 años, un poco menos tal vez, Él trataba constantemente evitar llamar la atención. Y no sé si usted se ha dado cuenta de eso, es algo interesante. Tal vez notó esa forma un poco rara en que el Señor, cada vez que sanaba a alguien,
le pedía que no lo dijera a nadie. ¿Se ha dado cuenta? Por ejemplo, después de que el Señor sanó a un leproso allá en Mateo capítulo 8, le dijo, mira, no lo digas a nadie. Al parecer, este asunto del evangelismo, aun cuando Cristo estaba ya en su ministerio, era un asunto que todavía estaba bloqueado, estaba cerrado, estaba detenido. Incluso, mis hermanos, cuando llegamos al capítulo 16 de Mateo, cuando a Pedro le es revelado que Jesús es el Cristo, ¿se acuerdan? El Señor les preguntó, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro le dice, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Incluso en ese momento en que Pedro y los discípulos se enteran por revelación divina de la identidad del Señor, que Él es aquel que iba a aplastar la cabeza del diablo, que Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor Jesucristo aún mandó a sus discípulos que a nadie le dijesen que Él era el Cristo. Mateo 16, 20. Ahí mismo en ese capítulo 16, versículo 20, el Señor dice, pero no le digan esto a nadie. Ahora, este intrigante comportamiento del Señor Jesús en ocasiones llega al grado de parecer contradictorio con su misión de ser luz para este mundo. Pues aún, mis hermanos, en algunos casos donde había mucha gente, Él seguía indicándoles que no divulgaran lo que hacía. Y esto simplemente a mí me resulta un tanto extraño, pues mucha gente se daba cuenta de los milagros que Él hacía porque los hacía delante de multitudes. ¿Cómo les decía entonces que no dijeran nada? Resulta hasta un poco absurdo. Mire, un caso sobresaliente, por ejemplo, lo encontramos allá en Lucas capítulo 8, cuando el Señor va a resucitar a la hija de Jairo, ¿se acuerda? Resulta que el Señor estaba en medio de una multitud que le apretaba. Cuando Jairo va y lo encuentra y le suplica que vaya a su casa a ver a su hija que está muy grave, y entonces el Señor va, se dirige hacia la casa de este hombre, pero resulta que cuando llega, la niña ya está muerta. Y hay una gran cantidad de gente en aquella casa, familiares seguramente, incluso algunas plañideras, que eran aquellas mujeres que se dedicaban a llorar en los funerales. Y el Señor entra a la casa de este hombre y resucita a la niña, la cual todos sabían que ya había muerto. Y la jovencita se levanta, y es obvio que todos al final se van a dar cuenta del portentoso milagro, porque la trajo de la muerte a la vida. Y sin embargo, Lucas nos dice en el versículo 56, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pues todos lo habían visto. ¿Por qué el Señor seguía diciendo esto? Bueno, la respuesta, mis hermanos, a este proceder del Señor la vamos a encontrar en un par de pasajes de los evangelios. Y es Jesucristo mismo el que nos da la razón de esta manera de proceder suya. Lucas 9, 21 y 22 dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Después de que Lucas está hablando de esa confesión de Pedro, tú eres el Hijo, pero es en la versión de Lucas. Y aquí dice que rigurosamente les encargó que no lo dijesen a nadie, que Él era el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque dijo que primero era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y fuera muerto y resucitara. En Marcos capítulo 9, versículo 9,
Después de aquel milagro donde el Señor se transfigura delante de algunos de sus discípulos, dice lo siguiente: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Mis hermanos, el motivo por el que el Señor cada vez que hacía un milagro les decía que no lo dijeran, el motivo por el cual aun cuando sus discípulos descubrieron que Él era el Cristo, el cumplimiento de la promesa que se le había hecho a Adán y Eva, y Cristo le dijo, no lo digan a nadie. El motivo, mis hermanos, era que los milagros no eran lo principal en la misión de Cristo. Ni siquiera que Él era el Cristo era lo que el Señor quería que la gente conociera, sino más bien que Él había venido a morir en una cruz y a resucitar de entre los muertos para salvación de los pecadores. Eso es a lo que Jesucristo había venido, y entonces cuando Él hubiera muerto y resucitado, ahora sí, ese mensaje tenía que ser predicado a todas las naciones. Lo demás, mis hermanos, carecía de importancia. Por eso no celebramos, o la iglesia primitiva no celebró la Navidad, no celebró los milagros, no celebró la identidad de Cristo, porque eso no era lo importante. Lo importante, mis hermanos, y el corazón del Evangelio es que Cristo vino a morir por los pecadores y resucitó, lo cual indica que su sacrificio fue aceptado por Dios. Eso, mis hermanos, es el Evangelio. Si usted busca una definición de lo que es el Evangelio, Pablo nos la da allá en 1 Corintios capítulo 15, y tiene que ver con esto que estoy diciendo. Dice el apóstol Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mis hermanos, eso es el Evangelio. Eso es lo que la iglesia está llamada a proclamar. Aquí, mis hermanos, es donde finalmente llegamos a la gran comisión, que por cierto va a aparecer de una forma u otra en los 4 evangelios. Porque ese era lo principal. Por eso le estoy diciendo que ese es el punto culminante de la historia del propósito divino. Incluso en el libro de Hechos, en la parte que nos narra la ascensión de Cristo a los cielos, se vuelve a repetir el propósito por el cual había venido Cristo y la misión de la iglesia de evangelizar. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que entender la importancia de la gran comisión. Porque es aquí donde Dios llega a revelar no solamente al Salvador, sino la forma de darlo a conocer a todas las naciones. Aquí nuestro Dios, que es un Dios evangelista, comisiona a un grupo especial de gente escogida para expandir este mensaje a las naciones. Mis hermanos, no estamos hablando de una actividad común y corriente, sino del propósito de Dios a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Se da cuenta que el pueblo judío no se le encomendó evangelizar? Que cuando Cristo vino durante un tiempo no permitió que se proclamaran otras cosas respecto de Él, sino hasta que Él hubo muerto y resucitado. Entonces sí, ese era el mensaje.
Y ahora sí el Señor escogió a ciertos hombres y los envió a predicar porque era el tiempo indicado por Dios para ese propósito que Él tenía desde la eternidad. Por eso usted debe saber que es privilegiado al ser considerado para esa tarea específicamente. Porque usted, mi hermano, fue elegido y salvado para hacer esto en tanto que está en este mundo. No estamos hablando de cualquier mandamiento. Estamos hablando del mandamiento que le da sentido a todo el propósito de Dios en la historia. Para eso Dios lo escogió a usted. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es privilegiado porque fue elegido por Dios para anunciar el mensaje que durante siglos la humanidad esperó. Mis hermanos, es por esto que ir a predicar siempre es presentado en la Biblia como un asunto imperativo. Es una orden. Y es, por decirlo de alguna manera, una orden solemne. A diferencia de los otros mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento, solo cuando se habla de predicar el Evangelio, se usan palabras que enfatizan solemnemente este mandamiento. Se le realza de alguna manera. En esa llamada Gran Comisión de Mateo 28, usted sabe lo que Jesús dijo al principio: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es cualquier mandamiento. Jesús está anticipadamente diciendo que Él tiene la autoridad de todo el universo, en el cielo y en la tierra. Y la orden que Él está dando está basada o fundamentada en esa autoridad del Señor. ¿Acaso era necesario decir que Cristo tiene autoridad en el cielo y en la tierra para enviarnos a predicar? Todos sus hijos sabemos eso, que Él la tiene. Y sin embargo, Cristo hace uso de estas palabras para dejar en claro que es un mandamiento de suma importancia. Que aquellos que no lo cumplen, escuche esto, que aquellos que no lo cumplen están desobedeciendo y siendo rebeldes a la máxima autoridad del universo. Porque este es un mandamiento supremo. Ahora quiero que vea usted cómo lo dice Pablo. También de una forma solemne. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es un mandamiento solemne. Digo, no sé de qué otra manera Pablo lo hubiera podido hacer más solemne que con estas palabras. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es un mandamiento solemne, mi hermano. Predica la palabra, haz obra de evangelista. Y esto Pablo lo hace bajo una forma de un juramento solemne, delante de Dios y de Jesucristo, el juez de los vivos y los muertos. De alguna manera Pablo está diciendo: vas a dar cuentas delante de Dios si lo haces o no.
Vas tú, que me estás escuchando, a dar cuenta si lo haces o no. Ahora déjame decirte que Pablo, cuando dice todas estas palabras, él entendía perfectamente la importancia que tiene el evangelismo. Y estaba tan arraigado en el corazón de Pablo que su vida consistió en una sola cosa, en predicar el evangelio. Ahora yo quiero que abras tu Biblia ya en el libro de Romanos, capítulo 1. Solamente para que veas la conciencia que Pablo tenía de esto, y eso es tal vez lo que nos falta. Tal vez por eso no evangelizamos. Romanos capítulo 1. Dice Pablo, si ya lo tiene, en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El apóstol Pablo sabía que desde el Antiguo Testamento el propósito de Dios era evangelístico. Y él se sabía a sí mismo apartado por Dios para predicar el evangelio. ¿Usted está consciente de que Dios lo escogió para predicar el evangelio, como dice Pedro? Somos un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Pues para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Está consciente de eso? Y Pablo dedicó toda su vida como un acto de adoración a Dios, predicando la palabra. Ve el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Esa palabra, sirvo, a quien sirvo, dice en el evangelio, esa palabra prosecuneo en el texto griego, es la palabra que la Biblia también traduce como adoración. Prosecuneo quiere decir inclinarse delante de alguien que es superior a nosotros. Es la palabra que la Biblia utiliza y traduce como adoración. Así que para Pablo su vida de adoración a Dios consistía en predicar el evangelio. Tú no eres un adorador verdadero si no estás predicando el evangelio, si no estás consciente que Dios te salvó y te llamó para hacer eso. Yo sé que venir cada 8 días al templo es bueno, que tú vengas y alabes a Dios está bien, pero tú debes saber que tu alabanza solamente es aceptable delante de Dios si tú eres un adorador verdadero. Pablo sabía eso, dedicó su vida a hacerlo. Por eso allá en 1 Corintios capítulo 9, por allá del versículo 16, Pablo dice, me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si no predicare el evangelio! La necesidad de Pablo, mis hermanos, de predicar, venía de conocer que él había sido llamado a eso. Y esa necesidad de la cual él habla, me es impuesta necesidad, no era algo que venía, mis hermanos, de afuera. Como si a Pablo alguien lo estuviera correteando con un látigo para que fuera a predicar. No era así. Era una necesidad que provenía de adentro de él, de la conciencia de para qué había sido llamado por Dios. Y entonces dedicó su vida a hacer eso. Ay de mí si no predicara el evangelio. No sé si lo has pensado, a lo mejor piensas, bueno, eso era lo que pensaba Pablo, pero eso no me aplica a mí. Bueno, te equivocas si crees que esas palabras no son también para ti. Ay de ti si no predicas el evangelio, porque para eso fuiste llamado. Ahora yo quiero que vea un texto más y quiero que lo vea en su Biblia. Allá en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4. Vaya a esa porción, por favor. Y ahí en el versículo 1, quiero llamar su atención a una frase del apóstol Pablo. Dice, así que, hermanos míos,
amados y deseados, gozo y corona mía. Estad así firmes en el Señor, gozo y corona mía. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, él les llama de esa manera, gozo y corona mía. Ahora yo quiero explicarle un poco acerca de eso, porque yo quiero hacerle una pregunta también respecto a estas palabras a usted. Para el apóstol Pablo, ver la iglesia de Filipos permaneciendo fiel era algo que le daba un gozo profundo a su corazón, porque la iglesia era la corona de Pablo. ¿En qué sentido era la corona de Pablo? Bueno, déjame decirle que la palabra que se utiliza aquí para corona en el texto griego es la palabra estéfanos, y estéfanos habla de la corona del vencedor. Ahora, esa corona del vencedor no solamente se utilizaba para premiar al atleta que llegaba al final de la carrera, al luchador que vencía a su contrincante, no solamente se empleaba para designar que alguien había cumplido, que había ganado la carrera, también, mis hermanos, se utilizaba en algunas celebraciones, donde a una persona muy ilustre, algún benefactor de la sociedad, a un hombre que había vivido una vida de provecho para la sociedad, sus amigos le hacían un banquete y a modo de reconocimiento le ponían la corona de laurel en su cabeza, para hacer notar que su vida había tenido un propósito y que él lo había cumplido de manera cabal. Gozo y corona mía. Pablo estaba viendo a la congregación y decía, ustedes son mi corona. Son la muestra de que yo no viví en vano. Ustedes que vinieron al conocimiento del Evangelio por mi predicación, son la muestra de que yo no he vivido de manera vana. Ahora yo quiero preguntarte algo a ti. ¿Hay alguna evidencia de que tú no has vivido en vano? ¿Dónde están tus convertidos? ¿Dónde están tus convertidos? ¿O será que esta vida, que a final de cuentas es tan breve y que se va volando, para ti ya se fue? ¿Y no hay ninguna evidencia de que cumpliste con tu propósito en esta vida? ¿Dónde están tus convertidos? ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? Y tú no puedes decir mi gozo y mi corona. A final de cuentas, mi hermano, si Dios te llamó para eso y pasas esta vida haciendo otras cosas, pues a mí me quedan serias dudas de si estabas consciente para qué Dios te llamó, o de si estabas capacitado para hacer esto que solamente es para los verdaderos cristianos. Por eso yo quiero que reflexiones en esto el día de hoy. No estamos hablando de cualquier mandamiento. Estamos hablando del mandamiento para la iglesia más importante en cuanto a lo que tiene que hacer. No hay otro mandamiento más importante de lo que debemos hacer en esta tierra que la gran comisión. Ahora yo quiero que reflexiones. Estamos comenzando un año. Mientras Dios te dé vida, todavía puedes hacer algo. Te queda por lo menos este año en el que puedes hacer propósitos. ¿A cuánta gente le vas a hablar del Evangelio de Dios?